Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos volvemos a conectar con Hugo Siles, allá en La Paz. Él es analista político y estamos analizando el significado que tuvieron las elecciones. Pero también hay otras cosas, Hugo. Estos días, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Castillo, informó sobre la detención del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo. ¿Qué significado tiene esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y qué impacto tiene, digamos, después de las elecciones de esta medida asumida por el gobierno de Luis Arce? Bueno, Orlando, este es un hecho de flagrante corrupción pública que ha sido demostrado o por lo menos presentado a la opinión pública y sin duda que es un hecho lamentable, vergonzoso, que una alta autoridad de Estado haya cometido un hecho flagrante de cohecho pasivo, pero lo importante, quizás, Orlando, para destacar, es que el gobierno del presidente Luis Arce ha actuado de manera inmediata en este hecho. Quizás ahí está la diferencia de gobiernos o de países cuando sucede un hecho de corrupción pública tan flagrante como este. La diferencia está en actuar o no actuar, en dejar la impunidad o no permitir la impunidad de un hecho así. Entonces, Bolivia ha asumido, por lo menos también como lo ha expresado el presidente Luis Arce, cero tolerancia a la corrupción y las actuaciones han sido inmediatas. De hecho, el ahora exministro Characayo destituido se enfrentará a la justicia por este hecho que sin duda es de lamentar y que ha preocupado y ha causado malestar en la opinión pública. Pero también las acciones inmediatas permiten establecer de que ha habido un accionar inmediato para no permitir ningún grado de impunidad sobre este hecho. Claro, efectivamente, eso me parece muy importante, es una forma inmediata de responder y no dejar para la elucubración, y sobre todo sabiendo cómo actúan los medios de comunicación a partir de acontecimientos de esta naturaleza que se constituyen en la mayor herramienta de ataque al progresismo latinoamericano. Pero quería tocar otro tema y no dejar de lado este, por supuesto, para el análisis también de nuestra audiencia, y tiene que ver con que la justicia boliviana ya tiene un informe que está enviado, obviamente, a las entidades internacionales, y ahí se habla, en el documento enviado al comisionado para los derechos humanos, de que la represión del gobierno de facto causó 37 muertos, 119 heridos y 270 detenidos. ¿Usted cree que efectivamente habrá sanción, castigo y al mismo tiempo reparación para este grave, luctuoso y dramático acontecimiento ocurrido en Bolivia? Estoy seguro que sí, Orlando, porque una de las necesidades que tiene la población hoy en Bolivia, aparte que hay prioridades que tienen que ver con la salud, con la reactivación económica, es exigir justicia. Justicia por estos funestos acontecimientos que llevaron a la muerte de 37 personas en Sacaba y Sencata, cientos de detenidos, heridos, la persecución política y la conculcación de derechos que se desarrolló durante el gobierno de facto de la señora Áñez causó muchísimas situaciones que todavía el país hoy vive. Y para cerrar una página de la historia de este país, luego de las elecciones generales, con la contundencia de un resultado de más del 55% que permite una legitimidad al gobierno del presidente Luis Arce, se debe precisamente desarrollar un juicio que lleve a los responsables a hacerse cargo de tamañas situaciones que sucedieron en Bolivia. Yo le decía en algún programa anterior, imagínese un decreto supremo que se dictó y que estuvo vigente por 26 días aproximadamente en el gobierno de facto de la señora Áñez, un decreto supremo que establecía que las Fuerzas Armadas tenían la disponibilidad de promover la represión ante las hostilidades, así en esos términos, y estaban
alejadas de cualquier posibilidad de responsabilidad penal. O sea, imagínense un decreto supremo a estas alturas de la época que le permita a las Fuerzas Armadas actuar en la represión frente a cualquier hecho de protesta y estar alejadas de cualquier responsabilidad penal es realmente algo muy grave. Ni siquiera hemos visto en las dictaduras militares de la década del 70 que había este contenido tan complicado para proteger y prácticamente darles una vía libre para que las fuerzas de seguridad pudieran reprimir y finalmente matar a la población en Bolivia. Esos hechos no pueden quedar en la impunidad y por eso es que la justicia, a través del juicio de responsabilidades que corresponde, tendrá que hacer todo el proceso. Ya la Fiscalía en estos días está tomando las declaraciones, está preparando el ambiente para instalar ese juicio de responsabilidades como corresponde en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, pero Hugo, sí les quisiera preguntarle, además, a partir de eso, hacer el enfoque sobre el tema, es que está vigente todavía, pregunto, no me queda claro, el decreto 4078 del 14 de noviembre del 2019 que la dictadora Áñez emitió para no responsabilizar a las autoridades militares ni policiales por los actos de la represión. No nos olvidemos que esto quedó muy marcado, al menos en la retina de los que seguimos de cerca la política latinoamericana, quedó muy marcado porque con eso incluso cubría, le ponía un manto de impunidad al tema. ¿Qué ha pasado con este decreto? Y si es que está anulado, ¿qué es lo que viene a partir de ese momento? No, ese decreto supremo tuvo vigencia 26 días. Fue derogado luego de las operaciones que se hicieron en Sacaba y Sencata y además seguramente que los personeros del gobierno de facto, la señora Áñez, asumieron seguramente el análisis ya posterior a tamaña normativa que establecía de manera pero libre la operación de las fuerzas de seguridad frente a la población civil. Ese es un decreto supremo que no está vigente y es totalmente extraño en la vida democrática de este país. Y como le decía, ni siquiera en las dictaduras militares ha habido tamaña normativa que en todo caso permitía la represión policial y militar y la consecuente muerte de ciudadanos bolivianos. Entonces, frente a eso, lo que viene a continuación para el gobierno de Luis Arce, ¿cuál es en ese contexto el mayor desafío? Porque digamos que de alguna manera hay cierta pacificación, hay cierta reconciliación en base a la institucionalidad, ¿no? En base a imposiciones. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene entonces por delante este momento el gobierno de Luis Arce? Bueno, en este momento la principal preocupación que tiene el gobierno bueno, gran parte de la sociedad en Bolivia tiene que ver con la pandemia del COVID, con las vacunas, tiene que ver con la reactivación económica, con el empleo, con recuperar el nivel de crecimiento económico y social que tenía Bolivia hasta antes del golpe de Estado de noviembre del 2019. Para eso, sin duda, se están haciendo todos los esfuerzos de recibir las vacunas, de hacer las compras respectivas, y en ese contexto ya está un cronograma de vacunación que se está ejecutando en el país. Y por supuesto de que un desafío, o sea, no menos importante, pero que sí guarda lo que yo le comentaba con este hecho de la injusticia que aún todavía pesa sobre los responsables que no han asumido sus responsabilidades sobre los hechos de Sacaba y Sencata, sobre la destrucción de la economía y haber llevado a Bolivia al precipicio prácticamente el año 2019 y 2020, es de poder encontrar justicia y no permitir la impunidad.
Claro que ese es un tema que se va a alojar en la justicia, que va a tener un tratamiento específico en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero no es un tema del cual todo el mundo esté hablando o sea parte de una agenda prioritaria. De hecho, la señora Áñez, la expresidenta de facto, ha cumplido un mes ya de reclusión en la cárcel de Obrajes, en La Paz, y sin duda que ha recibido todas las atenciones respectivas, las comisiones de Naciones Unidas o de derechos humanos están permanentemente vigilantes para que se le puedan garantizar sus derechos. Tiene una estadía que es controlada y asistida por médicos, pero no es un tema que represente hoy la prioridad en la agenda del gobierno boliviano. Y lo que yo le mencionaba son otras las preocupaciones que hoy tiene el ciudadano en general. Claro que hay en la parcialidad política de la oposición, hay sin duda un acompañamiento que hacen los miembros de la oposición política en el país, expresidentes, el señor Mesa, como el señor Quiroga, que permanentemente aluden a este tema como si fuera un hecho principal, pero en la gente no se tiene este tema en lo cotidiano, porque obviamente es un tema, como dije, que está alojado ya en la justicia y ahí es donde se va a desenvolver. Claro que sí. Muchísimas gracias, Hugo. Muy amable por atender esta invitación para reflexionar sobre Bolivia, pendiente siempre de lo que pasa allá. Le mando un abrazo. Cuídese mucho. Gracias, Orlando. Gracias a Hugo. Sí, es importante conversar sobre lo que pasa en estos momentos en Bolivia, tras las elecciones subnacionales de este 11 de abril y sobre todo los desafíos y los momentos que requieren de mayor calma, de mayor paz y sobre todo de institucionalidad para sacar adelante de la situación en la que dejó la dictadora Áñez, que como decíamos está en la cárcel, pero con todas las garantías, con todos los derechos preservados por parte de las autoridades correspondientes. Así debe ser, así se debe actuar y no con el afán de persecución política. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.